Les hacemos el reporte muy brevemente de cuál es la situación de la pandemia COVID-19 en la Ciudad de México a corte del 3 de diciembre. Como ya saben, continuamos esta semana en semáforo verde, una semana más por lo menos. Es importante recalcar que cada 2 semanas es cuando hay oportunidad de cambio. Esta semana no hay oportunidad de cambio, sin embargo la notificación preliminar e intermedia que recibimos ayer nos ubica en 3.5 puntos de 40, entonces seguimos en esa misma línea de números muy bajos dentro de la medición del Gobierno de México. En términos de los hospitalizados en la zona metropolitana del Valle de México, el indicador más importante que monitoreamos día con día, al día de ayer por la noche 549 hospitalizados aquí en la zona metropolitana. Es una reducción bastante importante de 108 con respecto a los 657 hospitalizados de la semana pasada, es decir, rompimos una tendencia de 2 semanas de relativa estabilidad. La semana pasada de hecho había bajado solo uno en el número de hospitalizados, esta semana 108, y para la magnitud de hospitalizados que tenemos, bajar 108 la verdad es una buena noticia que está asociada, como verán en las próximas láminas, a una reducción importante en los ingresos hospitalarios en los últimos 7 días. Siguiente. En la Ciudad de México la disminución es muy similar a la de la zona metropolitana, 409 hospitalizados este día jueves por la noche, una reducción de 83 con respecto al mismo día de la semana previa. También, como pueden ver en la gráfica, pues rompe una tendencia de casi 2 semanas de relativa estabilidad. Afortunadamente se ha recuperado un poco la velocidad de la disminución en el número de hospitalizados. Siguiente. Y la razón principal por la que estamos viendo esta reducción en el número de hospitalizados es esta gráfica. Esta gráfica mide los ingresos hospitalarios de periodos de 7 días. En este caso pueden ver hasta el lado derecho, aquí ven toda la pandemia, desde el lado derecho pueden ver esta estabilidad que tuvimos casi 3 semanas. Y ahora veremos en un acercamiento en la siguiente lámina cómo en los últimos 5 días hemos visto afortunadamente una reducción, ahí se ve más clara, en el número de hospitalizados nuevos que están ingresando a los hospitales de la Ciudad de México. El corte del día de ayer es que en los últimos 7 días el promedio diario de ingresos hospitalarios es de 30 personas nuevas, es una reducción de casi 50% con respecto a los 43 que estábamos viendo hace una semana, entonces afortunadamente se revirtió esta tendencia de estabilidad que vimos desde finales del mes de octubre. También es importante que se note en esta gráfica que hemos disminuido prácticamente 97% el número de ingresos hospitalarios con respecto al máximo de esta tercera ola y casi 99 y más por ciento con respecto al máximo de hospitalizados que hemos tenido de ingresos aquí en la ciudad hace un poco menos de un año. Siguiente. También en casos activos continuamos a la baja con tendencia a una estabilidad, pero todavía una ligera tendencia a la baja, tanto en los casos activos generales de la Ciudad de México, siguiente, como en los casos activos por grupo de edad. Aquí solo hay una precisión que hay que reflejar. Los casos activos se miden por fecha de inicio de síntomas de las personas, es decir, estamos todavía viendo los casos activos de hace 10 días más o menos, porque siempre tenemos un poco de rezago en la notificación, pero la tendencia que tenemos de finales de noviembre pues sigue siendo a la baja en todos los grupos de edad. Siguiente. Los datos más recientes que tenemos, que sí son los que salen a través de positivos identificados en macroquioscos, centros de salud y centros comerciales, continuamos a la baja, muy ligeramente, pero sigue a la baja. La semana pasada estábamos hablando de cerca de 107 positivos identificados diario en kioscos en los últimos 7 días. Esta última semana es la primera vez desde que medimos, desde el inicio de la pandemia, que hemos roto el promedio diario de positivos a menos de 100, con 92 en los últimos 7 días en promedio diario. Siguiente. Y la positividad ha seguido bajando, aunque a una menor velocidad, pasamos de 2.9% de positividad hace una semana a 2.6%, entonces continuamos en los mínimos históricos de positividad, que lo que nos ayuda a entender es que la caída de positivos no se debe a una reducción de pruebas, sino más bien a una reducción del número de sospechosos y la demanda de personas con síntomas de COVID que se hacen la prueba. Siguiente.